En este vídeo vamos a proceder a la descarga e instalación de Apache. Para ello, primero accedemos a la página web de Apache Friends. Yo ya estoy aquí y en este caso podemos cambiar el idioma. Aquí a la derecha cogemos español y ya estaríamos en la página web de Apache en la versión en español, donde ya podemos descargar el fichero que permitirá la ejecución. Aquí ya nos dice que es SHAM, que lo compone Apache, MariaDB. MariaDB se refiere a MySQL, el PHP y el Perl, que son los programas importantes. En nuestro caso, Perl no lo tocaremos como lenguaje de programación del lado servidor, sino que utilizaremos PHP. Aquí podemos ver las versiones para los diferentes sistemas operativos y podemos también ver diferentes versiones anteriores. Si pulsamos aquí en descargar o bien aquí arriba en descargar, podremos comprobar cómo hay diferentes versiones, las últimas que se han ido creando. En este caso vamos a descargar la más nueva y para ello pulsamos aquí donde pone descargar e iniciaremos el proceso de descarga. Una vez realizada la descarga en nuestro ordenador, accederemos a la carpeta de descargas del sistema operativo, donde encontraremos el fichero ejecutable para instalar el SHAM. Pulsamos botón derecho encima de él, elegimos la opción ejecutar como administrador, diremos que sí a la opción de permitir cambios en nuestro dispositivo y acto seguido empezará la instalación. Aparece una ventana emergente donde nos dice que hay un nivel de control de cuentas de usuario. En principio seguiremos adelante. Esto en un vídeo posterior explicaré cómo cambiarlo. Aceptar y ya inicia realmente la instalación. Pulsamos en Next. Aquí nos aparecen los servicios que va a instalar. No tocaremos nada, pero sí fijaros que está el Apache, el MySQL, que son dos que nos interesan mucho. Después está el PHP también aquí, ¿de acuerdo? Y más abajo el PHMyAdmin, que es la base de datos que utilizaremos, que también es un elemento muy importante. Pulsamos Next, elegimos la carpeta donde deseamos instalar. Yo voy a elegir la que nos da por defecto, SHAM, Next. Elegimos el idioma, tenemos dos opciones, inglés o alemán. Y yo elijo inglés, Next. Y ahora ya empezamos la instalación. Pulsamos Next y ahora será el proceso de instalación. Finalmente estamos en el último paso de la instalación. Aquí nos pide si queremos que comience el panel de control para ver si funciona. Yo lo dejaré en que sí. Esta casilla de verificación y finalmente pulsamos Finish. Fijaos cómo ya ha aparecido el panel de control, ¿vale? Más adelante explicaré con otros vídeos opciones para configurarlo de manera adecuada. Pulso en Quit para salir y ya funciona perfectamente. Un problema que habitualmente sucede cuando abrimos o cerramos SHAM es el error de acceso no permitido. Aparecen unas ventanas emergentes que bloquean su funcionamiento. Vamos a verlo. Pulso doble clic sobre el acceso al panel de control de SHAM. En principio todo funciona perfectamente. Tenemos aquí el panel de control de SHAM, pero cuando en mi caso pulso en Quit para salir, aparece el error de acceso denegado. Y la segunda ventana emergente aparece donde está el problema, que es en el fichero sham-control.exe. El problema realmente es que este fichero no tiene propiedades de administrador. Para interrumpir este proceso
Pulsaré el botón derecho encima, cerrar, cerrar el programa. Y aquí lo tendríamos. Ahora vamos a hacer los pasos para convertir el fichero eh, de control, sham control, en un fichero con propiedades de administrador. Para ello accedemos a la carpeta sham y la tengo, y dentro de la carpeta hacia abajo encontraremos el fichero sham control. Sobre él pulsaremos botón derecho, iremos a las propiedades y en las propiedades iremos a compatibilidad. Una vez en compatibilidad, buscamos la función que se llama ejecutar este programa como administrador. En este caso, si lo hacemos en esta opción, solamente sería para el único usuario, ¿vale? Pero si queremos hacerlo para varios usuarios, ¿vale? Que incluiría el sistema, sería la opción que está abajo que pone cambiar la configuración para todos los usuarios. Hacemos un clic y donde pone ejecutar este programa como administrador, lo activamos, aceptamos, nos fijamos como aquí también está aceptado, ¿vale? Y finalmente aceptamos la pantalla. Volvemos al escritorio y pulsamos doble clic sobre el acceso. En este caso, como ya detecta que tiene propiedades de administrador, nos pide permiso, le diremos que sí. Y entramos en el panel de control. Todo funciona, hay alguna cosita nueva, pero ya explicaremos más adelante. Y en este caso, si yo cierro quit, cierra sin ningún problema y todo va correctamente. En este vídeo vamos a configurar Sham para que integre sus servicios a Windows. De esa manera, no hará falta abrir Sham, el panel de control, para poder ya trabajar con él. Vamos a verlo. Primero abriremos el Sham. En este caso, como podéis apreciar, los servicios no están activos. Voy a ir un momentito al navegador, escribiré aquí localhost y veréis cómo no los puede cargar. Vuelvo al panel de control de Sham, cargo los servicios, Apache y MySQL, pulso en Start y pulso en Start. Ahora si vuelvo al navegador, ¿vale? Y pulso localhost, veremos cómo sí que ya accede a los servicios de Sham. Si yo vuelvo al panel de control y desactivo esto y cierro, ahora mismo, y aquí fijaos que todavía está, ahora lo cierro también de aquí, ¿vale? Ahora mismo si vuelvo a pulsar el localhost, otra vez me da error. Pues lo que vamos a hacer es decir que estos servicios estén activos siempre, sin necesidad de que incluso abramos el panel de control de Sham. Para ello, volvemos a entrar en Sham, activamos aquí donde pone servicio Apache, le decimos que sí, que estamos de acuerdo en que queremos activar este servicio, y lo mismo con MySQL. Muy bien, entonces ahora ya podemos salir, quit, y ya estaría. Ahora lo que tenemos que hacer es reiniciar el sistema, el Windows. Yo lo voy a hacer. Ahora, una vez reiniciado el Windows y sin necesidad de abrir el panel de control de SAM, fijaos que aquí en el área de notificaciones no aparece el SAM por ninguna parte, voy a acceder
al navegador y voy a escribir aquí localhost. Y fijaos cómo accede al servicio sin necesidad de que el panel de control esté abierto. Y eso es porque hemos integrado los servicios de SAM al Windows. Una vez instalado SAM, vamos a acceder al panel de control de SAM. Si ya hemos integrado los servicios de SAM en el Windows, en el sistema operativo, no sería necesario para que pueda funcionar entrar en el panel de control. Fijaos que en este caso yo no he accedido todavía al panel de control, tampoco está en la barra de notificaciones, como podéis ver. Voy a acceder al navegador, en este caso el Chrome, y voy a escribir aquí en una nueva pestaña, localhost. Fijaos que al pulsarlo, directamente aparece el dashboard del SAM. Y aquí encontraremos información interesante, como por ejemplo la información relativa al PHP. Si hacemos un clic aquí, nos dirá las características y una serie de cosas que pueden ser interesantes. Cierro aquí. Si vamos al PHP MyAdmin, esto es muy importante, podremos acceder a una aplicación que sirve para administrar bases de datos MySQL. Fijaos que ya la interfaz es totalmente diferente. Aquí podremos crear bases de datos, con sus tablas, con sus campos, podemos añadir datos, etcétera, etcétera, y que después utilizaremos mediante el servidor local para hacer peticiones mediante PHP. Vuelvo al caso anterior. Ahora lo que vamos a hacer, minimizo el navegador, es entrar realmente al panel de control, porque es verdad que el panel de control como tal nos da otra serie de herramientas que pueden ser interesantes. Pulso aquí debajo y este sería el panel de control de SAM. Una cosa muy importante, aquí veis que todo ha entrado perfectamente, todo es de color azul, ¿vale? Los servicios que nos interesan, que son Apache y MySQL, ya están corriendo, ¿vale? Con sus puertos específicos. Si hubiese algún problema, saldría siempre un mensaje de color rojo. Si yo cierro el panel de control por aquí, en la parte superior, cerrar la ventana, realmente no lo estoy cerrando. Voy a hacerlo. Clic. Aparentemente lo he cerrado, pero si os fijáis en la barra de notificaciones todavía está el panel de control abierto. Si yo aquí hago un clic, veréis que con el botón derecho aparecen los servicios que hay y los servicios en verde son los que están activos y los servicios en rojo los que no están funcionando, ¿vale? Si yo pulso otra vez aquí, vuelve a aparecer, ¿vale? Y ahora, si quisiera cerrarlo realmente, tengo que pulsar en Quit. Hago un clic aquí. Claro, lo he abierto dos veces, ahora tengo que hacer dos veces el quit. Hago un clic aquí, lo abro por aquí y veréis que con el botón derecho pulso quit. Ahora sí que realmente está cerrado porque no aparece ninguno en la barra de notificaciones. Vuelvo a entrar en él, pulso un clic. Otra manera de acceder al dashboard, que hemos visto anteriormente, es pulsando en admin en la línea de Apache. Y donde pone Apache, vamos aquí donde pone admin. Hacemos un clic y fijaos cómo también accede al dashboard del localhost. Eh, Otra cosa interesante puede ser que utilicemos el botón configuración, el config. Aquí encontraremos algunas opciones que pueden ser interesantes. En principio nos pone aquí cuál es el editor, el Notepad. En principio le podríamos dejar. En la siguiente opción nos diría que pusiéramos el navegador que queremos que esté por defecto. En principio, si ya el navegador que utilizáis ya está configurado en vuestro sistema operativo, no haría falta introducirlo aquí. Pero si quisierais que SAM trabajase siempre con un navegador en concreto, podéis colocar aquí introduciendo la ruta y el fichero ejecutable que lo lleva a cabo. Más adelante hay más cosas, pero nos podrían interesar, por ejemplo,
activar Apache MySQL para que cuando entremos en el panel de control ya empiecen a correr. Esto es una cosa que ya lo hemos hecho anteriormente al integrar SHAM en Windows, por lo tanto no haría falta. Si lo hiciéramos, lo haría 2 veces, lo cual sería un poco redundante. En este caso, como no he hecho ningún cambio, pulso en cancelar. Otra cosa interesante es saber dónde se llevan a cabo nuestros proyectos web, dónde los ubica dentro del disco duro. En este caso pulsaremos en la carpeta que pone Explorer, aquí en este botón que pone Explorer, explorador, hacemos un clic y ahora nos lleva, en este caso, a la carpeta SHAM, que está en la unidad C de nuestro disco duro, ¿vale? Dentro de la carpeta SHAM hay una cantidad de subcarpetas. En este caso nos interesa la carpeta que se llama htdocs. Hago un doble clic en ella para entrar y aquí lo que encontráis es información, carpetas y archivos de la propia instalación del SHAM, excepto en este caso una que he creado yo para que veamos un primer proyecto. Esta carpeta la he llamado primer proyecto, como podéis ver aquí, y si entro dentro hay un fichero index, que va a ser el fichero que vamos a cargar ahora en el navegador. Voy al navegador y ¿qué tengo que hacer? En una ventana nueva, escribo localhost / primer proyecto, ¿vale? Ahí lo tenemos. Una vez escrito, pulso Enter y fijaos cómo ya, como lo detecta en la carpeta htdoc del SHAM, y en este caso un fichero index, ya automáticamente lo carga. Si vemos el código fuente de este fichero, que es un fichero que se llama index.html, pulsamos el botón derecho, ver código fuente de la página, aquí podemos ver el contenido, que en este caso es un contenido puramente HTML. Más adelante veremos cómo podemos implementar dentro de un fichero HTML código PHP. Vamos a aprender con este vídeo cómo cambiar el puerto que utiliza Apache desde el panel de control de SHAM. Normalmente, cuando entramos en el panel de control de SHAM, si todo funciona correctamente, nos dirá que los puertos son utilizables. Fijaos como aquí en la línea de Apache nos dice que el puerto 80 y 443 está siendo utilizado, lo mismo con el MySQL. Y en la parte inferior, donde nos da las notificaciones de color azul, nos dice que el servicio corre sin ningún problema. Pudiera pasar que otra aplicación esté utilizando alguno de estos puertos. Por ejemplo, pongamos que el puerto 80 está utilizado por otra aplicación. Lo que vamos a aprender con este vídeo es a poder cambiar el puerto por otro puerto que esté no utilizado. Para ello, primero vamos a cambiarlo en el panel de administración pulsando el botón Config. Aquí iremos a la parte inferior derecha donde pone configuración de servicios y puerto, ¿vale? Pulsamos aquí un clic. Y en este caso, como queremos cambiar el de Apache, que sería el que pone aquí main port, el puerto principal, vamos a colocar un puerto que sepamos que está desocupado. Yo en este caso voy a colocar el puerto 88. Pulsamos en guardar, save y otra vez en save. Con esto no es suficiente porque también hay que decirse en los archivos de configuración del servicio. Y para ello tenemos que pulsar en la línea de Apache siempre donde pone config. Hacemos un clic aquí y elegiremos la primera opción que hay, la que pone Apache httpd.conf. Damos un clic y aquí aparece este documento donde tenemos que cambiar a 88, que es lo que hemos puesto anteriormente, en 2 sitios. En este caso aquí donde pone listen, que es donde está escuchando el, el, el puerto 88, y más abajo también donde pone aquí el nombre del servidor, server name localhost, sería 88. Esto lo guardamos, archivo guardar,
Cerramos el fichero. Y ahora vamos a parar el servicio. Vamos a volver a encenderlo. Y fijaos cómo ya hemos cambiado al puerto 88 y en este caso no ha surgido ningún problema. Normalmente si hubiese surgido algún problema, saldría un mensaje en la parte inferior de color rojo indicándonos que ese puerto no puede ser utilizado. Cuando cambiamos el puerto 80 por otro, hay que tener en cuenta que a la hora de utilizar el localhost en el navegador, tendremos que añadir el puerto que es, porque por defecto va a buscar el puerto 80. Ahora si yo me pongo aquí localhost board y pulso un enter, fijaos cómo no lo encuentra. Y nos da un mensaje que no encuentra en la página. Eso quiere decir que a partir de ahora tendremos que colocarle siempre localhost, dos puntos, y en este caso 88. Damos un enter y ya nos lo carga bien. Una vez instalado y configurado el SHAN, vamos a aprender cómo escribir un script en PHP y posteriormente cómo integrar un script de PHP en una estructura HTML. Como ya hemos demostrado en vídeos anteriores, no es necesario abrir el panel de control. Directamente nos vamos a la carpeta htdocs. Recordad que la carpeta htdocs está en la unidad C, dentro de la carpeta sham y después htdocs. Aquí vamos a crear una subcarpeta con nuestro proyecto. Botón derecho, nuevo, carpeta, le llamaré en este caso proyecto PHP. Es aquí donde vamos a desarrollar nuestros ficheros en PHP dentro de esta carpeta. Ya la podemos cerrar. Y ahora tenemos que acceder a un editor que nos permita escribir el código PHP. En este caso, voy a utilizar Visual Studio Code. Accedo al programa. Y lo primero que voy a hacer es decirle que quiero trabajar con una carpeta en concreto. Para ello, pulso aquí en abrir carpeta, que también lo podemos encontrar arriba, archivo, abrir carpeta. Y me voy a buscar la carpeta que acabamos de crear en htdocs primero y después se llama proyecto PHP. Doble clic, seleccionar carpeta. Y con esto ya estamos viendo la carpeta que vamos a utilizar aquí en la parte superior izquierda. Vamos a crear el primer fichero y para ello pulsamos en este botón de aquí donde pone nuevo archivo y le llamaremos en este caso index.php. Pulsamos un enter, ya identifica que es un fichero PHP y el primer ejemplo que vamos a ver va a ser escribir un código directamente en PHP. Voy a contraer esta parte de aquí para que tengamos más espacio. Y en este caso, lo que hay que saber para poder escribir un script en PHP es que hay que utilizar el siguiente código. Sería menor que, interrogación y PHP. Y después sería la parte de apertura y la parte de finalización o de cierre, que sería otra vez interrogación y el símbolo de mayor que. Todo lo que esté entre estas dos etiquetas va a ser el código PHP que queremos escribir. Para ver un ejemplo, vamos a colocar la instrucción echo, que es una instrucción muy conocida, que nos permite imprimir por pantalla ya sea un dato alfanumérico, un dato numérico, y para ello escribiremos echo
y después, en este caso, entre comillas, perdón, el típico mensaje de hola mundo. Siempre al final de cada instrucción en PHP, como pasa en muchos lenguajes de programación, ponemos un punto y coma. Esto lo grabamos, pulso control S, y ahora vamos a ver que esto funciona perfectamente. Para ello, vamos al navegador y aquí habrá que poner el nombre de la carpeta, que era proyectos, proyecto, -php. Como hemos escrito el fichero index.php, ya lo encontrará automáticamente y nos mostrará su contenido. Aquí veis cómo aparece el código, perdón, el escrito hola mundo. Volvemos otra vez al Visual Code, al editor, y vamos a ver que podemos escribir no solamente texto alfanumérico, sino también lo que sería datos numéricos. Por ejemplo, pongo aquí eco, pongo un 2, incluso puedo hacer operaciones matemáticas, 2 más 5, punto y coma. Si esto lo grabo, control S y vuelvo al navegador y pulso actualizar, fijaos cómo aparece 2 más 5, que es 7. También podemos en el código PHP escribir etiquetas HTML. En este caso nos iría bien hacer un salto de línea. Volvamos al Visual Code y aquí escribiremos siempre entre comillas, o bien hacemos un eco específico para, para hacer el salto de línea, o bien el propio eco primero, donde pone el texto hola mundo, podríamos añadirle siempre dentro de las comillas la etiqueta HTML que se llama BR, que es la que nos efectúa el salto de línea. Control S, nos pasamos al navegador, actualizamos y fijaos cómo automáticamente ya hace el salto de línea. Otra cosa que es interesante que conozcáis es cómo se hacen los comentarios en PHP. Como en muchos lenguajes de programación que ya conocéis, siempre hay la opción para línea solamente, que sería barra barra, esto sería un comentario de línea, de una línea, ¿vale? Y si hacéis un comentario de varias líneas, habría que utilizar barra asterisco, que sería comentario, varias líneas. ¿Vale? Entonces, en este caso, finalmente cerramos con asterisco y la barra. ¿De acuerdo? Entonces, serían dos maneras diferentes de hacer comentarios. Pulsamos control S, ya sabéis que los comentarios no aparecen, solo sirven para la hora del desarrollo, para hacer comentarios que ayudan al programador. Y vamos a comprobarlo, que volvemos aquí y realmente sigue funcionando, no da ningún error, con lo cual los comentarios están ahí, pero no ha surgido ningún problema. Otra cosa que es importante que tengáis en cuenta es que cuando creáis un código en PHP, ¿vale? Cuando pulséis botón derecho y veáis el código fuente de la página, veréis cómo aparece solamente el código puramente en lo que es el HTML. En este caso, obvia la parte PHP, no se vería, y solo aparece el salto de línea, que es el BR. Cierro esto de aquí. Vamos a volver otra vez al Visual Code. Ya lo que vamos a hacer es crear un PHP, que podría ser este mismo que estamos viendo aquí, dentro de una estructura HTML. Para ello, me sitúo en la parte superior y voy a poner la admiración para que me aparezca el código HTML. Muy bien, voy a borrar alguna cosa que nos sobra, por ejemplo, esto no hace falta para que no haya tanta información, tampoco la parte está de aquí, y aquí ponemos, por ejemplo, integrando PHP en HTML, que es un poco el tema que estamos tocando. Entonces ahora vamos a ver que podemos colocar este código aquí, lo corto y lo pongo dentro del body. No tiene por qué ir dentro del body, si fuera fuera o delante también aparecería, pero lo lógico es que normalmente cuando insertemos o integremos código PHP dentro de un documento HTML, pues vayamos a zonas específicas, que es el punto donde nos interesa hacer ese script de PHP. Control V, aquí lo tenemos, voy a grabar, control S, y ahora vais a poder ver que cuando vuelvo al navegador, actualizo, sale lo mismo,
pero en este caso ya tiene una estructura de HTML. Si yo pulso botón derecho para ver el código fuente de la página, veré solamente la parte que concierne al HTML. Fijaos cómo no aparece lo que es el script de PHP. Lo traduce, digamos, a código HTML. Para definir una variable en PHP, lo primero que tenemos que saber es cómo se nombra una variable. Las variables de PHP se inician con el símbolo del dólar, seguido después de una letra o de un símbolo de guión bajo. Después ya pueden contener letras, números o también símbolos de guión bajo, nunca otro tipo de símbolos. Las variables de PHP distinguen entre mayúsculas y minúsculas. PHP es un lenguaje no tipificado, lo cual quiere decir que no hace falta al declarar la variable qué tipo de datos va a contener. Los tipos de datos que puede contener son string, integer, entero, float, booleano, array, objeto nulo y recurso. Una misma variable puede contener a lo largo del proceso del código diferentes tipos de datos. Y ya veremos más adelante que existen algunas sentencias de PHP que nos permiten saber qué tipo de dato contiene una variable. Para ver todo esto nos vamos a pasar al Visual Code. Aquí en Visual Code, como podéis ver, tenemos una serie de ficheros. Voy a coger el fichero index, vamos a trabajar con él. Aquí ya veis que está la parte del código HTML escrito y aquí donde pone PHP vamos a escribir el código PHP necesario. Como queremos crear una variable, vamos a llamar una variable que se llame nombre, pero primero siempre pondremos el símbolo del dólar y después nombre, teniendo en cuenta si lo quiero escribir en mayúsculas o en minúsculas. Como en este caso sí que quiero ya darle un valor, pongo igual y como este será un dato de tipo string, lo pongo entre comillas. Por ejemplo, aquí pongo Eva. Y finalmente, punto y coma. Con esto ya hemos declarado la variable y le hemos dado un valor. Ahora vamos a mostrarla por pantalla. Sería echo. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es mostrarlo por pantalla. Y para ello, ponemos otra vez la variable, tal como se escribió, nombre. Ahí lo tenemos. Vamos a grabar esto. Control S. Acordaos que estamos en la carpeta proyecto PHP del htdocs y el fichero al cual nos referimos es el fichero index. Vamos al navegador. Estamos en el XAMPP. Aquí pondremos proyecto PHP, guión bajo PHP, enter. Y fijaos cómo ya todo aparece perfectamente. Aparece aquí el nombre de Eva, que es el contenido de la variable nombre. Volvemos al Visual Code y vamos a colocar aquí, para que quede mejor presentado, vamos a concatenar un texto literal. En este caso pondremos aquí, entre comillas, nombre, dos puntos, hacemos un espacio para que haya una separación y con el punto hacemos la concatenación de diferentes elementos, en este caso un literal y el contenido de una variable de tipo string. Grabamos esto, control S, vuelvo al navegador, F5 para actualizar y ya me aparece, como podéis ver, tanto el texto literal, nombre, como el contenido de la variable nombre. Vuelvo al Visual Code y ahora vamos a ver cómo podemos saber qué tipo de contenido tiene esta variable llamada nombre. Para eso utilizaremos una sentencia que se llama var dump, que es esta de aquí, y dentro del var dump pondremos aquí la variable que queremos ver qué tipo de datos tiene. Pondremos aquí tal como se llama,
Ahí la tenemos. Y finalmente punto y coma. Esta sentencia no solo sabe qué tipo de variable es, sino que nos lo muestra directamente por pantalla. Bien, grabamos esto, control S. Aquí haremos aquí un eco o aquí seguido con un salto de línea para que quede mejor presentado. Entonces, acordaos que cuando colocamos código HTML dentro de PHP, entre comillas, pongo aquí el BR para hacer el salto de línea y cierro comillas. Control S para guardar, me paso al navegador y pulsamos aquí actualizar o F5 y fijaos como aquí ya nos dice lo de antes, pero aparte nos añade lo de la instrucción var dum que nos está diciendo que el tipo de dato que contiene esta variable nombre se llama este tipo string y que contiene 3 caracteres y nos dice incluso el dato que es, ¿vale? Vamos a volver al Visual Codec y aunque aquí no tenga mucho sentido, porque es la variable nombre, vamos a colocar un dato de tipo numérico. Quitamos, cuando ponemos datos de tipo numérico, no hace falta poner comillas, por ejemplo, ponemos aquí un 7, lo grabo, volvemos al navegador, actualizamos y fijaos como aquí nos dice que es un número entero, que es el número 7. Vamos a hacer alguna prueba más. Por ejemplo, vamos a colocar un número con parte decimal, 7,3. Aquí acordaos que hay que poner el punto, 7,3, ¿vale? Grabamos, vuelvo, actualizo y fijaos como dice que es de tipo de coma flotante, ¿vale? Con parte decimal. Vamos a hacer otro caso más. Por ejemplo, vamos a colocar el valor booleano true, verdadero. Entonces grabamos, control S, actualizo aquí en el navegador y fijaos como ya nos dice ¿eh? Que el valor es 1, ¿vale? Porque normalmente el true se devuelve como 1 y si fuera false puede devolver tanto 0 como vacío. Y fijaos que aquí nos dice que es booleano, bool y true. Vamos a hacer el cambio a que fuera false, falso, control S, nos volvemos al navegador, actualizo y fijaos, veis como aquí no devuelve nada, a veces puede devolver 0, depende de la situación. Pero aquí vuelve en vacío, pero aquí ya nos dice que es booleano y es false, que es falso. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que se conocen variables de formulario. Para ello yo tengo aquí un par de ficheros, este que se llama formulario HTML, que va a contener un formulario, y este que es el procesar PHP, que lo voy a conectar con el formulario para que me dé la respuesta al formulario. Voy a cerrar este fichero de aquí y de momento ahí tengo el formulario, como podéis ver, ya tengo el código HTML y aquí vamos a crear un formulario. Creamos for. En el formulario hay dos propiedades importantes que hay que hacer siempre. Una es el action, ¿vale? Que es el fichero al cual vamos a hacer la acción. En este caso sería el fichero que se llama procesar.php. Tiene que coincidir con el nombre del fichero que tenemos pensado utilizar. Y después tenemos el método de envío, el method, ¿vale? Donde aquí podemos encontrar básicamente dos tipos de métodos de envíos. Uno que sería el post, ¿vale? Y otro el get. En este caso utilizaremos el post de entrada porque es la manera de que no se vea, de que esté oculto los datos que se pasan al fichero procesar PHP. Con el caso de que enviésemos el tipo get, veríamos que en la propia URL se puede ver los datos que se pasan. O sea que aquí ponemos post. Vale, ahí tenemos el form y ahora vamos a crear aquí un par de campos. Uno sería para poner el nombre de la persona, 2 puntos, y aquí creo un input de tipo text, ¿vale? Y que su nombre, name, va a ser, y esto es muy importante porque será el nombre que después se utilice el PHP, el nombre que le damos. En este caso yo hago coincidir con lo que es, ¿no? Nombre, ¿eh? Y aquí es muy importante que distingáis mayúsculas de minúsculas. ¿Vale? Vamos a hacer también un segundo campo que sería, por ejemplo, el email.
Un poquito lo mismo, input, tipo text. Y como nombre, name, llamaremos email. Intentar colocar nombres en minúsculas, que sean sencillos, para después que sean fácilmente recordables y que no nos cause problemas. Finalmente hacemos un botón de envío, input, tipo submit, y aquí diré value. Value es lo que aparecerá en el botón, por ejemplo, enviar datos, por decir algo. Bueno, ahí lo tenemos. Como esto me parecerá todo seguido y quedará un poquito mal presentado, ya coloco aquí unos saltos de línea, un BR, y aquí otro, y esto lo grabo, control S, ¿de acuerdo? Acordaos que este fichero se llama formulario.html. Si todo está correcto, vamos a ir al navegador. Aquí no tendremos más remedio que escribir proyecto PHP y formulario HTML. Hago un clic y fijaos cómo aparece aquí perfectamente. Ahora, si yo escribiese aquí un nombre, por ejemplo, Paco, y aquí pondría el email, pues, por ejemplo, paco@tal.com, ¿vale? Pues esto enviaría los datos, pero fijaos cómo intenta acceder al enviar a, nos abre el fichero eh, proceso PHP, ¿vale? Pero como no hemos hecho nada todavía en el fichero PHP, no aparece nada, ¿de acuerdo? Que es lo que haremos ahora. Tiro para atrás y ahí aparecería eso. Vale, entonces ahora lo que vamos a ver es qué tenemos que hacer en el fichero PHP para que obtener estos datos y mostrarlos por pantalla. Vuelvo al Visual Code y en este caso abro el fichero procesar PHP. Como veis está creado, pero no tiene nada, ¿eh? Creamos las etiquetas para poder escribir código PHP. Y ahora, de lo que se trata primero es de mostrar por pantalla, ponemos un eco, ¿vale? Y aquí, como estamos enviando por post, pondremos lo que se conoce como una variable de tipo global, que son variables que están predefinidas por el PHP y que tienen el cometido, en este caso, de obtener los datos pasados por post. Entonces pondremos aquí el dólar, guión bajo, fijaos como aquí todo esto que veis aquí son variables de tipo global. Entonces nos interesa hasta aquí, post. Y aquí le tenemos que decir el campo del cual queremos obtener la información. Acordaos que había el campo nombre y el campo email. Primero ponemos entre corchetes el campo nombre. En minúscula porque así lo escribí. Aquí ponemos punto y coma, ¿vale? Y después hacemos lo propio, pero pensando en el campo email. Ay, perdonad. Pues aquí lo tenemos y colocamos entre corchetes exactamente igual que se escribió, email. Y finalmente punto y coma, como siempre. Control S, lo guardo, nos volvemos al navegador, actualizamos esto de aquí. Vale. Y ahora haremos lo siguiente. Escribimos los nombres. Por ejemplo, aquí ponemos Tony. Y aquí ponemos que es Tony @tal.com, ¿vale? Sí, y ahora enviamos. Y ahora fijaos cómo sí que llegará al fichero procesar.php y además, como le hemos dicho que lo muestre, nos lo va a mostrar. ¿Ok? Fijaos que es el fichero procesar.php y aparecen los dos datos, Tony primero y después el email, tony@tal.com. Claro, aquí está mal mostrado, lo que vamos a hacer ahora es para que se muestre mejor,
volvemos al Visual Code y aquí, por ejemplo, podemos colocar un eco con un salto de línea. Acordaos que siempre que pongáis código HTML dentro de PHP, entre comillas, hacemos un salto de línea y ahí lo tenemos. Y si, por ejemplo, queremos mostrarlo un poquito mejor, aquí delante del nombre, podríamos colocar un texto también entre comillas, porque es un literal, nombre, dos puntos, un espacio, y aquí el punto que es lo que concatena ambas cosas. Haremos lo mismo, exactamente igual, con el email. Email, dos puntos, comillas y el punto. Control S, ya lo tenemos grabado. Nos cambiamos otra vez al navegador, ¿vale? Tiramos para atrás, ¿vale? Actualizamos y ahora vamos a colocar, por ejemplo, Mónica, y aquí Mónica, vamos a ponerlo en minúscula, @tal.com. Y ahora cuando pulsamos enviar datos, ¿eh? Fijaos cómo ya lo muestra mucho mejor, nombre, el nombre, email, el email de Mónica en este caso, y fijaos cómo es el fichero procesar PHP, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer, para que veáis otras situaciones, es hacer el envío mediante el método get, que veréis que es un método que no oculta los datos y que aparecen en la URL aquí arriba. Ahora lo veremos. Para este tipo de cosas siempre es mucho mejor utilizar el tipo POST porque oculta los datos y lo hace todo más seguro. Vamos a ver cómo funciona eso. Vuelvo al Visual Code, me voy al formulario primero y le digo que lo envío por el método get. Aquí donde pone method, post, ahora hay que cambiar a get. Grabamos esto, control S. Y después el fichero PHP procesar, ¿no? Procesar PHP, donde aquí pone post, vamos a poner get, ¿vale? Para decirle, para obtener los datos enviados por el método get. Todo lo demás es exactamente igual, ¿vale? Esto lo grabamos, control S. Ya nos pasamos otra vez al navegador. Voy para atrás, ¿vale? Actualizo, ¿vale? Aquí pongo, por ejemplo, Ana, ¿vale? El email será ana@tal.com, ¿vale? Y ahora enviamos los datos, enviar datos. Hacemos un clic y fijaos que lo ha enviado perfectamente, Ana, tal, pero fijaos en la URL, ¿vale? No solamente aparece lo que aparecía antes, ¿no? Hasta procesar.php, sino que pone aquí un interrogante, ¿vale? Donde aparecen los datos enviados, tanto el nombre del campo como el dato enviado, separados por un ampersand, ¿de acuerdo? Aquí lo veis perfectamente. De manera que si yo ahora, por ejemplo, le dijera que en vez de Ana es Luis, y hago un enter, fijaos cómo ha cambiado también, ¿de acuerdo? O sea que digamos que esta manera de enviar datos es un poco vulnerable. No es, al no estar oculto, se podría, digamos, manipular esto de aquí. Por eso es mucho mejor a la hora de enviar datos en formulario utilizar el método POST. Con este vídeo vamos a conocer cómo trabajar con arrays, condicionales y bucles en PHP. Como ya conocéis este tipo de estructuras porque habéis trabajado con algún lenguaje de programación como C++, haremos un ejemplo donde toque alguno de estos casos. Los demás casos los encontráis en el libro de referencia. Antes que nada,
recordamos un poquito lo que es un array. Un array es una variable especial que permite contener muchos valores en un único nombre. Para acceder a los valores de un array se utiliza un índice numérico que se inicia con 0. Aquí os he puesto un caso, que es una variable que le he llamado nombres, es una variable de tipo array, donde he puesto 4 elementos que son nombres de personas. Arriba, de color negro, he puesto el número del índice que le pertenece. Siempre empezamos por 0, o sea, en este caso para extraer Eva tendríamos que poner un 0, 1 para Tony, 2 para Olga y 3 para Juan. Y más abajo pongo cómo se extraería, en este caso además cómo se presentaría por pantalla un elemento del array. Aquí pongo nombres, si repetimos el nombre de la variable, dólar nombres y 2. En este caso, como es el 2, estamos sacando el nombre de Olga. Por otro lado, tendremos las estructuras de control, que como podéis ver son semejantes a muchos lenguajes de programación. Tendremos las condicionales, aquí tenemos los diferentes elementos que forman parte de las estructuras de control condicional. Nosotros trabajamos básicamente con el if y el else, y los bloques o iteraciones. Aquí tenemos el for, el while, el do while. Nosotros trabajaremos específicamente con el for, sobre todo para recorrer arrays. Vamos a verlo esto ahora con Visual Codec, utilizando unos ejemplos. Ya tenemos aquí el fichero index.php, que tenemos en nuestra carpeta de proyecto PHP, dentro de HDoc, como siempre. Y aquí ya tenemos preparado para empezar un poquito a explicar lo que nos toca ahí. Empezaremos con las arrays, y aquí dentro del código de PHP vamos a definir un array. Como comentábamos anteriormente, es como una variable, por lo tanto se nombra como una variable. Igual, array, y aquí ponemos los elementos. Con los nombres, voy a hacer como antes, pondré 4 nombres simplemente. Finalmente, punto y coma. Con esto ya hemos declarado la array, con estos 4 elementos, un array que se llama $nombres. Ahora, si quisiéramos mostrar por pantalla uno de estos valores, deberíamos de colocar echo para que muestre por pantalla, y en este caso el nombre de la variable de tipo array, nombres, y aquí, por ejemplo, si hacemos el caso como hemos visto antes, sería el 2, ¿no? Y nos tiene que mostrar por pantalla lo que sería el valor 2 dentro del índice de la variable nombres, que en este caso debería ser Olga. Grabamos, nos pasamos al navegador, y ahora aquí actualizamos. Aquí tenemos, como podéis ver, localhost project PHP, como vamos a llamar al index, simplemente actualizando, debería funcionar, y vemos como perfectamente aparece el valor que le corresponde. Vamos a volver ahora al Visual Codec, al fichero que estamos trabajando, para hacer, en este caso, un for, o sea, un bucle, una iteración. En este caso lo que queremos es recorrer el array que tenemos arriba, llamado nombres, y ir mostrando los diferentes valores del array. Para ello, hacemos lo siguiente. Acordaos que el for empieza con for. Aquí pondremos el valor de inicio, que en este caso haremos una variable nueva. Utilizaremos, como estamos en PHP, el símbolo del dólar, y pondremos una i, la típica opción de índice, ¿vale? Y pondremos igual a 0, la igualamos a 0. O sea, creamos una variable que empieza por 0. Ahora ponemos aquí punto y coma, y ahora vamos a decirle hasta dónde tiene que ir dando vueltas. En este caso le diremos dólar, y tiene que ser igual, bueno, tiene que ser menor que, y aquí, claro, lo que queremos obtener
es cuántos elementos tiene el array esta. Entonces, para ello tenemos una función que se llama count, que nos permite devolver el número de elementos de un array. Y sería una cosa como esta, sería count, ¿vale? Y entre paréntesis el nombre del array a la cual me estoy refiriendo, que en este caso es nombres. Por lo tanto, ponemos $nombres. Y ya finalmente vamos a hacer el incremento. En este caso iremos de 1 en 1, por lo tanto pondremos más y $1. Bien, ¿eh? O sea, empezamos con el 0, tiene que ir hasta el tamaño que tiene de elementos la array, o sea que son 4, ¿vale? Bueno, exactamente hasta 4 no, sino hasta menor que 4, y irá incrementando de 1 en 1. Ahora vamos a hacer dentro en llaves lo que tiene que suceder cada vez que da una vuelta, que da una iteración. Y en este caso lo que tenemos que hacer va a ser ir mostrando los elementos. Hacemos un eco, ponemos $nombre, ahí la tenemos, y le decimos que nos vaya mostrando a cada vuelta el valor que tiene la variable i. En este caso ponemos entre corchetes, caramba, entre corchetes, $i. Como no queremos que nos aparezcan seguidos, queremos que aparezca uno debajo del otro, diferentes líneas, vamos a concatenar un punto, un salto de línea. Acordaos que siempre los códigos HTML, cuando se escriben en PHP, dentro de comillas, y punto y coma. Control S, guardamos y esto ya estaría. Aquí tenemos un for que va recorriendo el array nombres y a cada vuelta nos devuelve el valor de cada posición del índice del array. Vamos a verlo, vamos al navegador, actualizamos y ahí podemos ver cómo aparece perfectamente. Aparece Olga porque lo habíamos hecho antes, pero lo demás aparece perfectamente. Vuelvo al Visual Code, voy a comentar esto aquí para que no aparezca otra vez y control S. Bueno, ahora vamos a utilizar una función condicional, ¿vale? Que nos permita decirle que cuando recorramos la array solo aparezcan aquellos valores que son pares. O sea, en este caso sería Eva y Olga, porque Eva corresponde al 0 y Olga corresponde al 2. Y para eso vamos a hacer un sí condicional dentro del for con una función que nos permita saber el resto, que el resto es una división de 0, y así saber que es un número par, o sea, que es un múltiplo de 2. Para ello nos colocamos aquí y aquí hacemos un if. ¿Sí? ¿Vale? Y aquí pondremos la condición. La condición nos hace falta conocer si el índice de cada vuelta es par o es impar. Bueno, en este caso específicamente nos interesa que sea par. Entonces, para ello utilizamos una función que se llama fmod. Esta función nos permite saber qué da el resto de una división. Y aquí para ello hay que indicar dos valores. Por un lado, tenemos que indicar el valor del elemento del array, o sea, el 0, el 1, el 2, y después que se divide entre 2. O sea, que aquí pondríamos el elemento del array y, ¿vale? Y seguidamente, con una coma, 2, porque queremos que sean múltiplos de 2. Y esto tenemos que decirle que sea igual a 0. Aquí lo que le estamos diciendo es, si la división del elemento que estás evaluando a cada vuelta entre 2 es igual a 0, eso quiere decir que es par, entonces, por ejemplo, en este caso lo que queremos hacer es que se muestre por pantalla. En caso contrario, quiere decir que es impar, no se mostrará por pantalla. Ponemos aquí las llaves. Iría aquí, justamente aquí, ¿vale? Vale, control S.
Bueno, lo dicho, esta opción de aquí, esta función fmod, nos calcula el resto de la división entre el elemento del array, el número de elementos del array, entre dos. Vamos a ver si es cierto y debería suceder que apareciera Eva y Olga. Grabamos, nos vamos al navegador y actualizamos y aquí veis que aparecen solamente los valores, aquellos elementos que son pares, o sea que su división entre dos da cero. Una sesión en PHP permite almacenar información en variables que podemos utilizar en diferentes páginas. A cada usuario que accede se le asigna una ID única. Vamos a ver cómo funciona esto. Nos pasamos al Visual Code. Yo aquí he creado dos ficheros que he llamado sesión1.php y sesión2.php. Yo aquí he creado dos ficheros que he llamado sesión1.php y sesión2.php. El primer fichero, sesión1, voy a declarar estas variables de tipo sesión y después veremos cómo las podremos utilizar en diferentes páginas, en este caso en el fichero sesión2.php. Lo primero que hay que hacer para iniciar una sesión es utilizar la función que se llama session start, -start. Aquí la tenemos, paréntesis, y con esto ya le estamos diciendo que queremos iniciar una sesión en PHP. Lo siguiente que habría que hacer es declarar estas variables de sesión. Las variables de sesión son lo que se conocen variables globales, que son estas variables que tiene PHP predefinidas. Y se hace de la siguiente manera. Como siempre ponemos el dólar, session, aquí ya la vemos. Y ahora, como queremos darle un nombre específico para reconocerla, ponemos entre corchetes y entre comillas, el nombre que le queremos dar a la variable. En este caso le llamaremos usuario. Y como ya quiero dar un valor, le voy a decir que el usuario es Carlas, punto y coma. Con esto ya hemos iniciado la sesión y hemos creado una variable de tipo sesión que le he dado el nombre de usuario a esta variable y le da un valor que es Carlas. En este caso todavía no lo estoy mostrando por pantalla, o sea que voy a hacer un eco y le vamos a decir que nos muestre el valor de esta variable. Selecciono, control C, me sitúo abajo, control V, punto y coma, y esto lo voy a guardar, control S, ¿vale? Y vamos a ver si esto funciona perfectamente. Ahora nos pasamos al navegador y aquí añadiremos sesión 1, ahí la tenemos, Enter, y vemos cómo aparece el nombre de la persona, en este caso el usuario, ¿vale? Esto no es una cosa muy increíble porque ya lo podíamos conseguir anteriormente, pero ahora vamos a ver que este valor de esta variable de tipo sesión lo podremos utilizar en diferentes ficheros de la web. Y para ello volvemos al Visual Code y vamos al fichero sesión2. Aquí el fichero sesión2, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, llamar el valor de la variable de tipo sesión que se llamaba usuario. Pero para ello siempre hay que iniciar en cada fichero la sesión. Por lo tanto, aquí tengo que introducir session start, ¿vale? Punto y coma.
Y ahora vamos a decirle aquí que nos lo muestre, ¿eh? Podemos coger la misma instrucción que antes. Control C, aquí control V, guardamos, nos vamos a pasar al navegador. Ahora estamos en la sesión 1, pero vamos a cambiar el fichero a la sesión 2. Y podemos ver cómo funciona perfectamente. A pesar de que en este fichero sesión 2.php no ha sido declarada la variable, ¿eh? Ha sido declarada la sesión 1. Vamos a hacerlo ahora con un poquito más, manera más lógica, más como podría ser una página web. Y vamos a crear el fichero sesión 1.php. En este caso vamos utilizando código PHP. Vamos a hacer un link, un enlace que nos envíe del fichero sesión 1 a sesión 2. Y de esa manera que podamos ver cómo enlaza perfectamente y muestra el valor de la variable de tipo sesión llamada usuario. Vamos a colocar aquí un eco. Haremos un BR para que nos separe lo de arriba de lo de abajo y ya haremos un link, instrucción A, href, como queremos enlazar con el fichero sesión 2, entre comillas simples, ponemos sesión 2.php. Cerramos las comillas simples, cerramos la apertura de la etiqueta y aquí ponemos el texto que queremos que esté enlazado, ir a la sesión 2 y cerramos la etiqueta, ¿vale? Control S y vamos a ver que esto funciona. Nos vamos al navegador, nos vamos a la sesión, al fichero sesión 1, Enter. Fijaos que aquí aparece el nombre y aquí aparece el link para ir a la sesión 2. Y ahora cuando hagamos un clic aquí, ¡pum!, automáticamente aparece la sesión 2 y el dato de la variable de tipo sesión. Vamos a hacer algún cambio más. Por ejemplo, vamos a crear una nueva variable en la sesión 1. Vamos a poner que es el importe. Imaginaos que esto es como una especie de web que tiene un carrito de la compra, y el importe vamos a poner que es 1000. En este caso lo pondremos sin comillas porque es un valor numérico, ¿vale? Y aquí más abajo pondremos el texto aquí también. Por ejemplo, pondremos eco. Tenemos aquí entre comillas el usuario es este. Y aquí, acordaos que para concatenar hay que hacer una i. Hay una i, perdón, un punto. Y aquí pondremos y el importe es, dos puntos, comillas, y aquí pondremos la variable. Voy a contraer esto de aquí para tener más espacio y la variable será hasta aquí. Control C. Punto y control V. Ya lo tenemos. ¿Vale? En este caso hemos creado dos variables de tipo sesión, usuario e importe, con sendos datos, y aquí hacemos una frase donde aparecerá la información. Esto mismo queremos también que aparezca en el sesión 2, por lo tanto casi vamos a copiar el texto este de aquí, control C, nos pasamos aquí, control V y control S, ¿vale? Vamos al navegador, llamamos al fichero sesión1.php y fijaos cómo pone, el usuario es Carlas y el importe es 1000. Ir a la sesión 2, clic, y aparece el mismo texto. O sea que perfectamente una variable creada en un fichero
se ven el resto de ficheros o de páginas durante la sesión. Si volvemos al fichero, vamos a cambiar datos para que veáis que funciona. Vamos a poner otra persona, por ejemplo, aquí vamos a poner Olga y vamos a poner que el gasto que ha hecho es de 250. Control S, vamos a ver que funciona. Me voy al 1, sesión 1, Enter, y ahí es como perfectamente cambia el dato y cuando vuelvo aquí cambia el dato. Si queremos de alguna manera acabar la sesión o quitar las variables, los valores de las variables, tenemos una función que se llama session unset. Esta función, vamos a hacerlo aquí, volvemos al... Si yo, por ejemplo, aquí pongo session -unset, aquí le vemos lo que estoy haciendo con esta función, me falta aquí el punto y coma, lo que estoy haciendo con esta función es, digamos, que quitar todas las variables. ¿De acuerdo? Entonces vamos a probarlo, control S, y ahora vamos al navegador, me voy al 1, Enter, pulso a ir a sesión 2 y fijaos cómo aquí ya no funciona. ¿Vale? Como lo he quitado después de pasarlo por pantalla, ¿vale? Aquí deja de funcionar. Se puede hacer así o se puede hacer también diciendo una variable en concreto. Y esto sería así. Pulsaríamos unset, perdón, unset, ¿vale? Y en este caso pondríamos aquí la variable que no queremos que muestre, que en este podemos coger, por ejemplo, el importe, ¿vale? Control C, lo pego aquí, Control V. Con esto estamos diciendo ya que la variable importe ya no funciona. Pulso esto, Control S, voy al navegador, me voy al 1, Enter. Fijaos que aquí funciona, pero después cuando voy a la sesión 2, como ya ha hecho el unset, veréis que el segundo no funciona. El usuario es Olga, el importe es, no acaba de aparecer aquí. Aquí nos da un warning, un aviso de dónde está el problema. Vamos a conocer la estructura de control de tipo bucle, conocida como for each. For each nos va a permitir recorrer de manera sencilla los elementos de un array. Como acabamos de decir, es un tipo de bucle que ejecuta un código para cada elemento de un array. En el caso que pongo aquí debajo, vemos primero que existe una variable llamada personas de tipo array con 4 elementos. Y de seguidamente hacemos la instrucción para recorrer cada uno de esos elementos, utilizando la función for each. Primero nos referimos al array personas y después declaramos una nueva variable que se va a encargar de tomar cada valor de los diferentes elementos del array hasta llegar al final. En este caso lo que estamos haciendo es imprimirlos por pantalla. Nos pasamos al Visual Code. Aquí tenemos un fichero, el index.php, que como siempre está en la carpeta proyectos-php, donde yo ya he creado un array, que coincide con el ejemplo anterior, se llama personas, array, y aquí los 4 elementos que son necesarios. Ahora vamos a hacer la instrucción for each para recorrer los elementos de este array.
Para ello ponemos for each. Primero decimos el nombre del array, personas, as, y aquí declaramos una variable, el nombre que queramos. En este caso voy a poner $i. Hecho esto, hacemos las llaves y le vamos a decir el código que deseamos que se ejecute cada vez. En este caso le diremos que lo muestre por pantalla, por lo tanto pues, usaremos echo, entre comillas, la variable, en este caso sería $i, y como queremos que cada elemento aparezca en una línea diferente, pondremos la etiqueta BR para que haga el salto de línea. Punto y coma, grabamos esto y ahora nos pasamos al navegador. En este caso estamos en localhost, vamos a colocar la carpeta de nuestros proyectos que se llama proyecto PHP y fijaos como automáticamente encuentra el fichero index.php y ejecuta el for each que acabamos de realizar. En algunos casos puede ser necesario que el bucle se interrumpa a partir de una condición. Eso se hace a partir de la función break. Vamos a verlo. Justo delante del echo vamos a poner una instrucción, un if, ¿vale? Que le diga, por ejemplo, que si el valor de i fuese igual a Luis, por ejemplo, entre comillas, hagamos un break, ¿vale? O sea, lo que hace esto en este caso es salir del bucle. Ahí lo tenemos. Control S, nos pasamos al navegador, vamos a actualizar y fijaos cómo saldrá Olga, Juan y ya Luis y en adelante nos saldrán. Correcto. En este vídeo vamos a aprender cómo leer un fichero XML utilizando PHP. Para ello nos hace falta conocer la instrucción simple XML-load-file, que convierte un fichero XML en un objeto. La sintaxis es la que tenemos aquí debajo, simple XML-load-file, y entre paréntesis y comillas el nombre del fichero XML con el cual deseamos trabajar. Vamos a ver todo esto con un ejemplo hecho con Visual Code. Aquí en Visual Code ya tengo creados los dos ficheros, por un lado datos XML, que es el que estáis viendo, y después ya veremos datos PHP, que de hecho está vacío y hay que realizar las instrucciones necesarias. En este fichero datos XML tenemos la parte superior lo que sería lo que se conoce como prólogo, que es donde se declara el XML, y la parte inferior la estructura de datos que tenemos. En este caso, la etiqueta principal datos y dentro cada elemento que se repite sería persona, que contiene a su vez dos etiquetas, nombre y edad. Fijaos que en todos los casos los datos están en minúsculas. Vamos, por tanto, al fichero datos PHP para conseguir cargar este fichero y acceder a estos datos. Ya estamos en el fichero PHP y aquí lo primero que hay que hacer, voy a colocar un comentario para que quede claro, es cargar el fichero XML, ¿vale? Y para ello lo utilizamos con la instrucción anterior. Pero hay que crear primero una variable que tome el objeto que se crea. Esta variable se llamará $XML y será igual a simple
XML load file, y aquí pondremos entre comillas y paréntesis el fichero XML que se llama datos.xml. Con esto ya hemos cargado el fichero XML. Ahora lo que vamos a hacer son las instrucciones, el proceso necesario para acceder a los datos y mostrarlos por pantalla. En este caso, pondré un comentario que pone acceder a los datos del fichero XML. Y para ello vamos a utilizar la estructura de control de bucle conocida como for each, que vimos en un vídeo anterior. Por lo tanto, ponemos aquí for each, la tenemos, y entre paréntesis, primero ponemos la variable XML, que recordar que es el objeto que ha tomado los datos del fichero datos XML. Ponemos flecha persona porque queremos referirnos a cada elemento de ese fichero XML, cada persona en este caso, y esto le decimos que es una variable que creamos ahora, que le hago coincidir el nombre con el de persona. Le pongo el símbolo del dólar para que sea una variable y le llamo persona. En este caso, el valor que toma la variable $persona es el valor de la etiqueta persona del fichero XML que se llama datos XML. En cada vuelta cogerá un valor nuevo. Ahora vamos a crear el código de cada iteración, de cada vuelta, y para ello creamos una variable que se llama nombre, que va a contener el dato del nombre de cada elemento en cada vuelta. Le diremos que es igual a la variable persona que hemos definido anteriormente, y aquí, como queremos el nombre, ponemos flecha nombre. Aquí exactamente como se escribió en minúsculas, punto y coma. Haremos lo mismo con la edad, por lo tanto lo voy a copiar. Edad y edad. Y punto y coma. Y ahora ya con esto, de hecho ya tengo los datos, ya he podido acceder a los datos, y ahora lo que voy a hacer es mostrarlos. Voy a crear un eco con la siguiente frase. Pondremos entre comillas el nombre de la persona, y aquí pondremos tiene. Pondremos ahora la edad de la persona, años, un punto, y aquí haremos un salto de línea. Y finalmente punto y coma. Aquí pondrá el nombre de la persona, tiene, la edad y los años, ¿vale? Entonces, grabo esto de aquí, acordaos que el fichero se llama datos.php, me voy al navegador y aquí pongo localhost project proyecto-php, datos.php, pulsamos un enter y fijaos cómo ya aparece perfectamente. O sea que hemos conseguido obtener datos mediante código PHP de un fichero XML.